Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. El sistema ha sonado. Se ha detectado que la línea de sangre de la familia Draconis dentro del huésped está a punto de despertar una habilidad auxiliar. El anfitrión puede elegir entre varias opciones. Opción 1. Poder del dragón. Mejora la fuerza física, la velocidad y las habilidades de los Pokémon de tipo dragón durante la batalla. Aumento de fuerza. 500 puntos de atributo aumento de velocidad. 700 puntos de atributo dominio de habilidades. 1000 puntos de atributo opción 2. Aumento mental. La gema flotante dentro del espacio espiritual del huésped puede absorber la energía de la línea de sangre para incrementar el poder mental. Los cálculos indican que esto casi duplicaría la fuerza mental original del huésped. Costo. 10.000 puntos de atributo. Los ojos de Ash se abrieron al leer las opciones. Todas eran tentadoras, pero en su opinión, fortalecer el poder mental era la alternativa más confiable. El poder del dragón solo impulsaba un aspecto de los Pokémon de tipo dragón. En contraste, Ash ya dominaba técnicas como las 8 puertas, las cuales, a pesar de sus riesgos, proporcionaban mucha más potencia bruta de la que podría ofrecer la mejora Draconis. Pero duplicar su fuerza mental, eso estaba en otro nivel. Con esa capacidad, podría mantener simultáneamente su Sharingan caleidoscópico y sus habilidades aura sin llegar al agotamiento. El costo, sin embargo, resultaba doloroso. 10.000 puntos de los 15.000 que había logrado ahorrar. Aún así, la recompensa era clara. Reservas mentales triplicadas, reacciones más precisas y el fin de los temores a quedar exhausto en medio de una batalla crucial. Sistema, ¿hay alguna manera de hacer que la opción de poder mental sea menos costosa? Preguntó Ash, sabiendo de antemano la respuesta. El sistema respondió. No hay descuentos en el sistema, solo reembolsos acumulados. La voz era fría y objetiva. Los reembolsos ocurren durante sorteos especiales. Por ejemplo, al mejorar el Sharingan caleidoscópico, el costo en atributos podría reducirse a la mitad o incluso más. Ash suspiró. De acuerdo. Aumenta mi poder mental. El sistema anunció, transformando la línea de sangre Draconis, deduciendo 10.000 puntos. La gema flotante en su espacio espiritual comenzó a resplandecer, absorbiendo con avidez la energía de sus venas. Una oleada de presión llenó su mente, seguida de una claridad inmediata, como si cada pensamiento fluyera ahora más rápido y con mayor nitidez. El sistema anunció, transformación completa. Fuerza mental incrementada al doble. Después de unos minutos, Ash pudo sentir el cambio. Su poder espiritual se había triplicado verdaderamente. No solo podía manejar su Sharingan caleidoscópico y sus habilidades aura al mismo tiempo, sino que sus reflejos se sentían increíblemente agudos, casi precognitivos. Ash, ¿cómo te fue? ¿Despertaste el poder del dragón? Preguntó Skie Draconis, esperando en la entrada de la caverna Shenlong. Ash negó con la cabeza, fingiendo pesar. No, mutó. Se suponía que despertaría el poder del dragón, pero, abuelo, sabes que ya tengo el Sharingan y el aura. En cambio, la línea de sangre se transformó, fusionándose con mis otras habilidades para convertirse en pura fuerza mental. Skie se detuvo, y luego asintió lentamente. Inesperado, pero no está mal. Tu Sharingan ya supera el don de la línea de sangre Draconis. Y tu Dragonite tampoco depende de esa bendición. Al recordar la feroz batalla de Ash en el cañón Grampa contra el antiguo Aerodáctil, Skie sintió incluso cierto alivio. Fortalecer los poderes innatos de Ash podría servirle mejor que una herencia Draconis tradicional. Aunque algunos se sintieron decepcionados de que Ash no hubiera despertado el verdadero poder del dragón, nadie podía negar su rápido crecimiento. Esa noche, Ash y sus acompañantes se quedaron en la mansión Draconis. Ash había dejado deliberadamente a Delia en casa. Ella nunca podría enfrentar al hombre que la había abandonado una vez. Ash jamás permitiría que ella reviviera ese dolor. Recostado en la cama, Ash murmuró para sí mismo. Mis Pokémon actuales son fuertes, pero todavía me faltan tipos psíquico y fantasma. Demonios, Alakazam y Gengar Encanto no se adaptan a mi estilo de lucha. Apretó el puño. Los campeones no solo tenían Pokémon poderosos, sino estilos definidos. Cynthia luchaba con gracia y estrategia. Lance dominaba con sus dragones. ¿Y Ash? Su estilo era de fuerza bruta e implacable. Sus Pokémon eran monstruos de pura potencia, alimentados por su propia voluntad temeraria de ganar. Cada batalla, cada enfrentamiento, era una prueba de dominio, y no descansaría hasta que su equipo reflejara esa misma fuerza abrumadora.
En términos de Pokémon de tipo psíquico que coincidieran con su estilo de batalla agresivo y dominante, Ash solo valoraba genuinamente a Gardevoir. Desafortunadamente, Gardevoir no era nativo de Kanto. A menos que recurriera a la influencia de su familia para encontrar uno, sería casi imposible. Incluso en Sinnoh, Gardevoir era raro. Ash dudaba tener la suerte de encontrarse con uno mientras viajaba solo. Ash, ¿qué te sucede? ¿Por qué no estás dormido? La voz suave de Cynthia interrumpió el silencio justo cuando Ash se preguntaba si debería usar los recursos de su familia para buscar un Gardevoir. No es nada, respondió Ash en voz baja. Solo estaba pensando, sería fácil si le pidiera ayuda a mi abuelo para encontrar un huevo de Gardevoir. Pero honestamente, prefiero la sensación de conquistar las cosas por mi cuenta. Por eso estoy dudando, quiero ganármelo yo mismo. Cuando Cynthia se movió en sus brazos, Ash se inclinó y la besó con suavidad, luego la abrazó con más fuerza contra él. Sintiendo la firmeza de su abrazo, Cynthia sonrió levemente. Se acurrucó más cerca de su pecho, presionando su rostro hasta encontrar una posición cómoda. No hay necesidad de pensarlo demasiado, murmuró ella juguetona. Incluso si tu abuelo encuentra uno, eso no le restará valor a tu fuerza. Además, un Gardevoir salvaje en la naturaleza no tendría muchas posibilidades contra ti ahora. Sometiéndolo directamente, tal vez ni siquiera obtengas la verdadera emoción de la conquista. Sus dedos trazaron patrones ausentes en su pecho, dibujando formas extrañas mientras ella hablaba con tono de burla. Relájate, ¿quién diría algo así? Ash se rió de la irritación de Cynthia. En cuanto a Gardevoir, ya lo había decidido. Mañana, pediría ayuda a su abuelo y a Skie Draconis para encontrar uno. Tal como Cynthia había señalado, con la fuerza actual de Ash, y el poder de sus compañeros, capturar un Gardevoir salvaje sería demasiado sencillo para brindarle algún sentido de logro. Sin mencionar que las probabilidades de encontrar uno en la naturaleza eran extremadamente bajas. Al final, Ash se inclinó a escucharla. Oh, Ash, ¿cuándo le vas a confesar tus sentimientos a la hermana de Sabrina? La forma en que están las cosas entre ustedes dos no parece precisamente de pareja, bromeó Cynthia de repente mientras yacía en sus brazos. Ash pareció un poco incómodo ante la pregunta. Cynthia sabía perfectamente lo que significaba su estatus. Ash nunca pertenecería a una sola mujer. Dada su posición, había demasiadas que anhelaban casarse con él. Si ella permitiera que los celos la controlaran, ya se habría consumido por ellos hace mucho tiempo. Así que, en cambio, ella había aceptado la situación. Era mejor, razonó, que alguien conocida como Sabrina estuviera cerca de Ash, donde Cynthia pudiera vigilar las cosas, en lugar de alguna extraña que pudiera robarle el corazón en otro lugar. ¿Qué puedo hacer? Sabes cómo son las cosas entre Sabrina y yo. Siempre es obediente, pero no es que no sienta nada, simplemente es extraño. Ash se encogió de hombros con impotencia. La verdad era que, cada vez que se enfrentaba a Sabrina, Ash sentía una necesidad abrumadora de dominar. Su inmenso poder psíquico parecía ceder instintivamente ante su propia fuerza mental, casi como si su espíritu estuviera esperando ser conquistado. En apariencia, Sabrina se comportaba como una reina fría, pero en el fondo, había un rasgo de sumisión interna. La forma en que su cuerpo reaccionaba a él, la alegría que se encendía en ella cada vez que se cruzaban, todo hacía que su poder psíquico se desmoronara fácilmente bajo la voluntad de Ash. Y eso era exactamente lo que Sabrina deseaba. La noche transcurrió velozmente. Por la mañana, Ash y Cynthia se vistieron y fueron a asearse juntos. En la mansión Draconis, Cynthia no se atrevería a quedarse mucho tiempo en la cama. Quería dejar una buena impresión en Skie Draconis y los demás. Ella ya le había entregado todo lo que tenía a Ash, reservando solo un paso final hasta su compromiso. Ese último momento, esperaba, seguiría siendo un recuerdo perfecto. Desde que eligió estar al lado de Ash, Cynthia se propuso nunca dar a quienes lo rodeaban ninguna razón para menospreciarla. Aquí, se comportó con sumo cuidado. Ash, Cynthia, ya despertaron. Estaba a punto de llamarlos. Vengan, el desayuno está listo. La abuela preparó avena con huevo en conserva hoy. Coman mucho, Yuko Draconis los saludó afectuosamente cuando entraron en la sala de estar. Gracias, abuela. ¿Dónde están el abuelo y Skie? Preguntó Ash con cortesía. Justo en ese momento, Susie y Sabrina también llegaron. Cynthia y Sabrina se sentaron a cada lado de Ash, mientras que Susie se acomodó junto a Sabrina. No lo menciones, suspiró Yuko Draconis. Tu abuelo y Skie comenzaron a discutir a primera hora de la mañana. Ahora están jugando al ajedrez para decidir al ganador. Ash solo pudo esbozar una sonrisa irónica. Esos dos nunca cambiaban.
Su vínculo era más estrecho que el de hermanos, pero se peleaban constantemente. No podía comprender cómo una amistad así había durado todos esos años. Susie, ¿cómo te has estado adaptando? ¿Estás acostumbrada a todo? Preguntó Ash después de un momento. Me va bien. Mis días son satisfactorios, aunque, todavía no estoy contenta con mi progreso en la preparación de medicinas. La teoría es una cosa, pero llevarla a la práctica resulta mucho más difícil. Susie admitió con una pequeña sonrisa. Desde que se unió al grupo de Ash, su vida se había enriquecido. Entre cuidar a los Pokémon a diario y entrenar sus habilidades de refinamiento, apenas tenía tiempo libre. La medicina requiere paciencia, aconsejó Ash con calma. Si te apresuras, fracasarás. Ve despacio y con cuidado, ese es el único camino. Susie asintió, sacando rápidamente una pequeña libreta para anotar sus palabras. Tenía la costumbre de registrar cualquier cosa que aprendiera de otros, revisándola cada vez que tenía un momento libre. Al observar esto, el corazón de Yuko se enterneció. La compostura y seriedad de Ash la dejaron profundamente satisfecha. Incluso Shiro, en su juventud, había pasado por una fase traviesa, y si no fuera por la estricta disciplina de esquí Draconis, Shiro tal vez nunca habría alcanzado las alturas de las que gozaba hoy. Gracias, abuela, dijo Ash felizmente después de escuchar lo que Yuko Draconis le dijo. Aunque solo se habían conocido por menos de 2 días, a Ash le gustaba la sensación de estar con ella. Había sentido algo similar con Delia. No era que el profesor Samuel Oak y los demás no se preocuparan por él, lo hacían. Pero la forma en que las mujeres mostraban afecto se sentía diferente a la forma en que lo hacían los hombres. Después de dejar la casa Draconis, Ash corrió hacia una montaña cercana. Sus pasos eran rápidos, y en cuestión de instantes, desapareció de la vista usando afeitado, Shave. Ayer había visto muchos Dratini, y eso le recordó a su Dragonite. Entonces, un recuerdo lo asaltó de repente. El Pokémon súper antiguo. Sí, aparte del enorme Dragonite que ya había encontrado, recordó que todavía quedaban 3 Pokémon súper antiguos más. Las ruinas de una antigua civilización podrían incluso contener pistas sobre ellos, o quizás incluso sobre las gemas del infinito. Debería estar aquí. Sistema, guíame a la ubicación exacta. Durante más de 1 hora, Ash avanzó usando afeitado y el paso lunar, siguiendo las indicaciones grabadas en su memoria. Finalmente, llegó a lo que parecía ser nada más que una montaña común. El sistema anunció. Escaneo completo. A una profundidad de 700 metros a la izquierda del huésped, se ha detectado la presencia de energía de Pokémon súper antiguo. Al escuchar la respuesta, Ash se movió inmediatamente en la dirección indicada. Pronto, llegó al lugar, pero su rostro se ensombreció cuando vio claros signos de excavación. Parece que alguien ya ha estado aquí, pero no estaba dispuesto a rendirse. Steelix, cava. El imponente Steelix soltó un fuerte sonido antes de bajar la cabeza, permitiendo que Ash se subiera a él. Con la fuerza y la velocidad de una excavadora viviente, Steelix se adentró profundamente en la tierra. Ash se cubrió con una aura protectora de energía para protegerse contra la caída de rocas. Con un fuerte impacto, no pasó mucho tiempo antes de que irrumpieran en una cámara subterránea hueca. Al igual que las ruinas que había descubierto antes, esta se abría a lo que se asemejaba a un vasto laberinto. Bien. Parece que los mineros que vinieron antes solo encontraron algunas reliquias y se fueron. Nunca se dieron cuenta de que había una verdadera ruina oculta aquí. Satisfecho, Ash llamó de vuelta a Steelix y continuó adentrándose en el laberinto. De repente, flechas salieron disparadas de ambas paredes. Ash usó instantáneamente afeitado para esquivarlas entre ellas, evadiéndolas sin esfuerzo. ¿Estas trampas todavía están activas? Qué extraño, si el sistema detectó energía de Pokémon súper antiguo, este lugar debe tener al menos miles, tal vez incluso millones de años. Y, sin embargo, las trampas siguen funcionando. Al examinar las flechas caídas, Ash notó algo inusual. Sharingan. Activando sus ojos, Ash estudió las flechas de cerca. Cada una estaba débilmente recubierta de energía psíquica. Según los registros que encontré en las ruinas de la civilización superantigua, se suponía que los humanos de entonces no tenían poderes psíquicos. Las habilidades psíquicas se desarrollaron solo miles de años después. Eso significa que, los constructores de esta ruina debieron tener muchos psíquicos entre ellos. No es de extrañar que estas trampas sigan funcionando. Las ruinas cerca de la cueva de Ilet podrían considerarse el lugar de nacimiento de la civilización superantigua. Pero en comparación con aquellas, este lugar se sentía diferente.
Más reciente, pero aún ligado a esa misteriosa época. Ash siguió adelante, enfrentándose a más trampas en el camino, pero su fuerza y velocidad le permitieron evadirlas todas. Después de casi 1 hora y media de navegar por el laberinto, finalmente llegó a la cámara más interna. Por fin, su objetivo estaba a la vista. Ante él se erigía un altar. 3 objetos descansaban sobre él. Una cuchara dorada. Una mancuerna negra. Una campana gris. Los ojos de Ash se abrieron de par en par. Coincidían exactamente con lo que una vez había visto representado en las ruinas de la puerta este. Frente al altar yacía una enorme losa de piedra cubierta de texto. Pero la escritura era diferente a cualquier cosa que hubiera estudiado. Incluso después de años de descifrar el lenguaje de civilizaciones antiguas, estos caracteres estaban más allá de su comprensión. Si no recuerdo mal, la cuchara dorada pertenece al Alakazam superantiguo, la mancuerna negra al Gengar superantiguo, y la campana gris al Jigglypuff superantiguo. Pero, ¿qué dice esta tablilla? Ash no tocó los objetos. Simplemente se quedó parado frente a ellos, cauteloso pero ardiendo de curiosidad. Porque en su vida anterior, Ash recordaba por el anime que cuando él y sus amigos habían tomado estos 3 objetos de las ruinas, los 3 Pokémon super antiguos habían aparecido y destruido todo a su alrededor. Aunque los eventos actuales no coincidían perfectamente con lo que recordaba, Ash sabía que era mejor no asumir que seguir el mismo camino terminaría sin desastre. ¿Qué es esto? Se acercó, entrecerrando los ojos ante la losa de piedra. Así que es eso. La escritura en esta tablilla está siendo ocultada por un poder psíquico increíblemente fuerte. No es de extrañar que no pudiera entenderlo antes. Su expresión se endureció. Esta fuerza psíquica es demasiado poderosa para pertenecer a una sola persona. Ash había activado su Sharingan en el momento en que sintió algo extraño en la tablilla, pero al principio no había visto nada inusual. Solo cuando cambió al Sharingan caleidoscópico la verdad finalmente se reveló. Sin embargo, incluso con su inmenso poder espiritual, no pudo romper la energía psíquica que cubría la losa. Eso solo demostraba cuán aterradoramente fuerte era el poder tejido en ella. Afortunadamente, también descubrió que las fluctuaciones psíquicas no eran uniformes. Provenían de varias fuentes diferentes. Así que eso es, al principio, pensé que todos los psíquicos antiguos eran tan fuertes. Resulta que no fue solo una persona, sino múltiples personas combinando su fuerza. Por un momento, casi pensé que la humanidad de entonces estaba completamente fuera de mi nivel. Ash sonrió irónicamente ante sus propios pensamientos. Aún así, la situación era frustrante. Incluso si he identificado la causa, con mi poder espiritual actual todavía no puedo atravesar esta barrera. ¿Sistema, hay alguna manera? El sistema anunció. Para desmantelar el sello psíquico en esta tablilla, se requerirán 1000 puntos de atributo. Ash casi se ahoga. ¿En serio? Eres un aprovechado, 1000 puntos solo para romper algo de energía psíquica. Solo me quedan 4000. Puso los ojos en blanco. Aún así, no tuvo más remedio que cumplir. Tan pronto como el sistema dedujo los puntos, una oleada de fuerza abrumadora atravesó la barrera psíquica. Ash la reconoció instantáneamente como el poder del sistema. La tablilla brilló y, por fin, los caracteres se hicieron claros. Finalmente. Ahora puedo leerlo. Ash examinó cuidadosamente la losa, traduciendo poco a poco. Después de 10 minutos, descifró su significado. La inscripción hablaba de un cataclismo. Hace mucho tiempo, cientos de millones de años en el pasado, antes de que los Pokémon hubieran evolucionado completamente a las formas conocidas hoy, un meteorito había golpeado el mundo. Innumerables seres vivos perecieron. El registro coincidía con lo que Ash ya sabía por otras ruinas de la civilización superantigua. En esa era, los Pokémon eran mucho más grandes de lo que son hoy. Por razones desconocidas, los Pokémon superantiguos tenían la capacidad de encogerse de tamaño, aunque la mayoría optaba por permanecer masivos. Pero cuando cayeron los meteoritos, desatando la ira de la naturaleza en una escala inimaginable, incluso el Pokémon más poderoso no pudo resistir el desastre. Para sobrevivir, muchos Pokémon se encogieron, con la esperanza de esconderse y resistir. Pero cuando pasó la catástrofe, aquellos que habían reducido su tamaño descubrieron que ya no podían volver a sus formas originales. En ese momento, el Dragonite de Ash todavía era un huevo de Dratini sin eclosionar. Protegido por su robusta cáscara, sobrevivió al desastre. Cuando finalmente eclosionó, se dio cuenta de que era diferente. A diferencia de otros de su especie, podía cambiar libremente entre formas grandes y pequeñas.
Con el tiempo, se hizo más fuerte por su propio poder, vagando por el mundo durante miles de años hasta que finalmente se encontró con Ash. La tablilla también registraba el declive de los Pokémon super antiguos. Aunque muchos de los que permanecieron grandes continuaron luchando, sus números disminuyeron con cada conflicto. Finalmente, solo quedaron unos pocos, y los Pokémon más pequeños los reemplazaron gradualmente. Entre los supervivientes se encontraban 3 Pokémon en particular. Criaturas de fuerza abrumadora que causaban estragos dondequiera que fueran. Con el tiempo, la humanidad comenzó a desarrollar habilidades psíquicas propias. Trabajando juntos, poderosos psíquicos lucharon contra estos Pokémon destructivos y los sellaron dentro de los 3 objetos que descansaban en el altar. La cuchara dorada, que contenía al Alakazam super antiguo. La mancuerna negra, que selló al Gengar super antiguo. La campana gris, que encarceló al Jigglypuff super antiguo. Los ojos de Ash se endurecieron al terminar la traducción. Así que es verdad, estos 3 no fueron destruidos. Fueron sellados. Y ahora están justo frente a mí. Para evitar que las generaciones futuras desvelaran los sellos de estos 3 Pokémon legendarios, se construyó un altar. Las ruinas antiguas en la superficie eran poco más que una distracción, un señuelo destinado a confundir a los intrusos. En verdad, no tenían casi ninguna importancia. Después de estudiar las inscripciones en la tablilla de piedra, Ash la guardó cuidadosamente en su anillo de almacenamiento. Luego retrocedió unos metros, manteniendo sus ojos fijos en el altar. La losa no había revelado el método para mover los 3 objetos que ataban a los Pokémon antiguos. Eso significaba que Ash necesitaría descubrirlo por sí mismo. No tenía intención de capturar a estos 3 Pokémon. Sin embargo, dado que recordaba esta historia, no podía permitir que otra persona se aprovechara de ella. Incluso si no los necesitaba, era mejor conservar las reliquias selladas en su poder. Después de todo, ya estaban atados. Mientras no rompiera el sello, nada cambiaría, solo su ubicación. De repente, los 3 objetos pulsaron con un brillo dorado. Ash se paralizó. A primera vista, pudo notar que el sello estaba a punto de romperse, y eso que no había tocado nada. ¿Qué está pasando?, murmuró en voz baja. Entonces, un pensamiento lo asaltó. ¿No mencionaba la tablilla de piedra que la energía espiritual sellada en ella era peligrosa? Pero, nunca esperé esto. Los ojos de Ash se abrieron de golpe al darse cuenta. Apretó el puño. Debe ser la tablilla que acabo de guardar dentro del anillo de almacenamiento. Pensando con cuidado, Ash sacó la losa de su anillo de almacenamiento una vez más y la colocó entre los 3 implementos sagrados. Los tomoe de su Sharingan caleidoscópico giraron rápidamente, y una vasta oleada de energía mental brotó. La losa comenzó a brillar, y sus inscripciones cambiaron como si revelaran verdades ocultas. Se dio cuenta entonces de que el poder espiritual original de la losa no solo estaba ocultando su contenido, sino que también estaba suprimiendo los 3 implementos de sellado detrás de ella. Sin esta supresión, los Pokémon legendarios super antiguos sellados dentro ya se habrían liberado. Mientras Ash vertía su energía mental en la losa, el aura dorada que envolvía a los 3 implementos se debilitó. Finalmente, el resplandor era tan tenue que apenas se podía ver. Maldición, mi fuerza mental no es suficiente. Solo puedo mantener estos sellos temporalmente. El rostro de Ash se torció por la frustración. En ese entonces, ni siquiera pensé en esta posibilidad. Y, sin embargo, la explicación anterior del sistema se siente extraña. Apretó los puños. ¿Solo se necesitan 1000 puntos de atributo para borrar la energía mental de la losa? Eso no tenía sentido desde el principio. Claro, aumentar el poder mental es costoso, pero simplemente romper la energía espiritual sin fuerza ofensiva no debería costar tanto. Exhausto, Ash se apoyó contra la pared de la caverna, pálido por el esfuerzo. No había esperado que su poder mental, ya potenciado 2 veces en la cueva Shenlong, fuera todavía insuficiente. La ironía le picó. Sistema, calcula cuánto tiempo puede suprimir mi poder mental que acabo de infundir a los 3 implementos. Su voz era tensa, el sudor goteaba por su frente. El sistema anunció. Según las estimaciones actuales, con la fuerza mental del huésped, la supresión solo durará 7 horas. Los ojos de Ash se oscurecieron. ¿Qué? Se supone que el sello de esta losa duró miles de años antes de debilitarse. ¿Por qué no se ha erosionado? Y si conocías su propósito, ¿por qué no me lo dijiste antes? El sistema anunció. El poder espiritual de la losa se ha debilitado, dramáticamente. Si hubiera conservado su fuerza original, el huésped no habría podido acercarse en absoluto. En la era ultra antigua, este lugar era venerado como un altar sagrado.
La energía de la losa era tan abrumadora que incluso aquellos que la crearon, humanos superpoderosos que infundieron su voluntad combinada, no podían soportar estar cerca de ella. Además, como recordatorio, este sistema funciona solo como apoyo auxiliar. A menos que sea requerido, no proporcionará información no solicitada. Anteriormente, el huésped solo preguntó cuántos puntos de atributo se necesitaban para borrar el poder de la losa, no su propósito completo. Ash murmuró una maldición por lo bajo. Ya sabía la verdad. El sistema no era más que una herramienta programada. No tenía voluntad propia. A menos que su vida estuviera directamente en riesgo, no actuaría por iniciativa propia. Sistema, ¿cuántos puntos de atributo se necesitarían para suprimir completamente los 3 sellos? El sistema anunció. La supresión completa requiere 10.000 puntos de atributo. A Ash se le cayó la mandíbula. ¿Qué demonios? Eso es 10 veces más que antes. Su rostro se contorsionó de ira. Solo le quedaban 4.000 puntos, ni de cerca lo suficiente. Pero entonces, una idea lo asaltó. Sus ojos se abrieron de golpe. Espera, mi Manjeki no es una versión cualquiera. Está modelado a partir del de Uchiha Itachi. Eso significa que mi Susanoo debería empuñar tanto la espada Totsuka como el espejo Yata, recordó las leyendas. El Susanoo de Itachi portaba la espada Totsuka, una espada de sellado clasificada incluso por encima de la legendaria espada cortadora de hierba, y el espejo Yata, un escudo que se dice que repele todos los ataques. Hay 3 espadas cortadoras de hierba en el mundo de Naruto, la más fuerte es la propia espada Totsuka. Las otras están en posesión de Orochimaru, pero si manifiesto Susanoo aquí, ¿mi Totsuka realmente tendrá el mismo poder de sellado? Sistema, respóndeme. ¿Puede la espada Totsuka de mi Susanoo sellar a estos 3 Pokémon legendarios super antiguos? ¿Y el espejo Yata realmente puede repeler cualquier ataque? El sistema anunció. La espada Totsuka es un arma de sellado. Una vez que golpea, puede sellar de acuerdo con la intención del huésped, con un máximo de 3 sellos. El espejo Yata es un tesoro divino defensivo capaz de bloquear e incluso reflejar todos los ataques. Sin embargo, cuanto más fuerte sea el ataque, mayor será la energía mental consumida. Afortunadamente, solo son 3, esta vez tuve mucha suerte. Por un momento, pensé que estaba acabado. Después de escuchar la explicación del sistema, Ash finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. La amenaza se limitaba a solo 3 Pokémon legendarios super antiguos, nada más. Antes, se había asustado y vertido imprudentemente su energía mental directamente en la losa de piedra. Pero incluso si esos 3 Pokémon legendarios fueran liberados, se recordó a sí mismo que no había necesidad de perder la compostura. Con su fuerza, ya comparable a un legendario de segundo nivel, y con Dragonite y Suicune a su lado, todavía tenía una oportunidad de luchar. El espejo Yata, si bien era capaz de desviar y resistir todos los ataques, consumía una proporción igual de su energía mental a cambio. No era el arma más práctica para un uso prolongado. Aún así, en una situación desesperada y potencialmente mortal, podría resultar invaluable, si tuviera suficientes reservas mentales para empuñarlo. Ahora que entendía la capacidad de sellado de la espada Totsuka, las preocupaciones de Ash se aliviaron. Se sentó con las piernas cruzadas, cerró los ojos y entró en meditación, concentrándose en restaurar su agotada fuerza mental. El tiempo pasó, y a medida que su energía se recuperaba lentamente, el tenue resplandor de los 3 sellos se iluminó de nuevo, volviéndose más estable que antes. 5 horas después, Ash abrió los ojos. Se estiró, hizo rodar sus hombros y torció su cuello, las articulaciones crujiendo audiblemente en la tranquila caverna. Ya casi, no me he recuperado por completo, pero un 30% debería ser suficiente. De todos modos, no necesito luchar, sellarlos es más seguro. Después de estirar su cuerpo y hacer rodar sus hombros, Ash murmuró para sí mismo. Sharingan caleidoscópico. Susanoo. Sus ojos se abrieron de golpe, los Tomoe del Manjeki girando furiosamente. A su alrededor, la energía roja y ardiente surgió, formando un esqueleto imponente que rápidamente desarrolló músculos, carne y armadura hasta que un guerrero gigante se cernió sobre las ruinas. El Susanoo lanzó un fuerte sonido, cuyo eco sacudió todo el antiguo altar mientras el polvo y la piedra se desmoronaban de las paredes. Una espada brillante apareció en su mano derecha, con una calabaza colgando de la empuñadura. Ash concentró su energía mental, manifestando otro brazo espectral de Susanoo para agarrar la calabaza. En su mano izquierda, tomó forma un escudo masivo, radiante, abrumador e inquebrantable, no menos poderoso que la fuerza de un Pokémon legendario. Espada de 10 puños. Sello.
Ash ordenó, atravesando los 3 implementos de sellado con la hoja del Susanoo en un solo movimiento. Cada implemento se derritió como roca fundida, colapsando en una esencia extraña y brillante que fue absorbida por la calabaza. Ash jadeó, cayendo sobre una rodilla, como si reviviera el mismo agotamiento abrumador de su primer uso del Susanoo. Maldición, las armas generalmente no me agotan tanto. Así que es eso, la espada Totsuka no consume mucho cuando se invoca, pero usar su poder de sellado tiene un costo masivo. No es de extrañar que Itachi quedara reducido a piel y huesos después de sellar a Orochimaru, no fue solo la enfermedad. La verdad se hizo clara. Sellar las 3 reliquias vinculadas a los Pokémon super antiguos había devorado instantáneamente casi el 10% del 30% de poder mental que había restaurado minuciosamente. La función de sellado de la hoja era devastadoramente efectiva, pero a un alto precio. Al terminar, Ash devolvió la losa a su anillo de almacenamiento y se sentó con las piernas cruzadas de nuevo, estabilizando su respiración. Con solo 2 capas de reservas restantes, la recuperación era lo primero. 2 horas después, su fuerza mental había superado el 40%. Satisfecho, se puso de pie y se preparó para irse. ¿Eh? ¿Qué es esto? Justo cuando se daba la vuelta, Ash tropezó con algo en el suelo. Molesto, se inclinó y lo recogió, solo para quedarse paralizado. El objeto le resultaba extrañamente familiar. Sistema, identifica este objeto. Su memoria todavía estaba confusa por todo lo que había sucedido. El sistema anunció. Objeto. Piedra de mega evolución de Beedrill. Utilizable 3 veces. Oh, por eso me resultaba familiar. ¿Una mega piedra para Beedrill, eh? Ash la examinó, un rastro de decepción brillando en sus ojos. Me pregunto si James se habrá topado con algo como esto en las ruinas de Dragonite, lástima que sea solo para Beedrill. Aún así, no podía negar su valor. A pesar de ser de tipo bicho, Beedrill era formidable. Su picotazo veneno y sus técnicas tóxicas le daban una mordida aterradora. De hecho, Ash recordó que el propio Giovanni había comandado una vez un Beedrill de nivel campeón. Por supuesto, alcanzar ese nivel requería una inmensa dedicación. El Beedrill de Giovanni había sido criado durante 60 años, transmitido desde su madre. Su poder, naturalmente, alcanzó calibre de campeonato. Guardándose la mega piedra, Ash dejó atrás las ruinas. Cualesquiera que fueran las trampas que quedaban debajo, los verdaderos tesoros eran suyos ahora. Cuando regresó a la mansión Draconis, el sol ya había pasado las 3 de la tarde. El día de hoy había sido demasiado cercano. Si no hubiera sido por la espada Totsuka, se habría visto obligado a luchar contra 3 Pokémon super antiguos de frente. Incluso el más débil del trío poseía la fuerza de un legendario de 3er nivel, y en cuanto a su comprensión de las leyes de la naturaleza, Ash ni siquiera podía empezar a adivinar. Ash, por fin has vuelto. Llamó una voz familiar. Cynthia se acercó mientras él cruzaba las puertas. ¿Dónde estuviste todo el día? No es nada. Solo estuve deambulando. También tuve suerte, recogí algo agradable. Ash sonrió casualmente, deslizando la mega piedra de Beedrill de nuevo en su bolsillo. No tenía intención de mencionar a los Pokémon super antiguos. Una vez revelada, una noticia como esa sacudiría al mundo y atraería demasiadas miradas. Su objetivo seguía siendo las piedras del infinito, y las ruinas ultra antiguas eran los lugares más probables para encontrarlas. Hasta que hubiera explorado cada región, Ash resolvió mantener este secreto. Las ruinas descubiertas en la región Gopher hace años habían resultado ser poco más que escritos antiguos. Nada duradero surgió de esa locura. Pero, si se corriera la voz de que Pokémon ultra antiguos reales dormían bajo las ruinas, ese frenesí nunca se desvanecería. Esto es una mega piedra. ¿No se encuentran estas solo en la región de Kalos? ¿Cómo te las arreglaste para conseguir una? Cynthia preguntó sorprendida, su voz rebosante de emoción mientras atrapaba con cuidado la piedra brillante que Ash le había arrojado. En la región de Kalos, la mega evolución era venerada como la cúspide del poder de batalla. Debido a la rareza de las mega piedras, incluso dentro de Kalos, obtener una era casi imposible. Su valor no podía medirse en Pokédollars. Muchas regiones anhelaban adquirir estas piedras, pero Kalos nunca las intercambiaba con forasteros. De hecho, una de las razones definitorias por las que Kalos fue reconocida como su propia región única, más allá de su vasto territorio y cultura, fue por el poder y el legado de la propia mega evolución. La encontré en una montaña. Esto no es exclusivo de la región de Kalos. En realidad existe en otras regiones también. Pero Kalos fue donde se descubrieron la mayoría de las mega piedras por primera vez.
Lamentablemente, es poco probable que encuentres una allí ahora. Al ver la creciente emoción de Cynthia, Ash explicó pacientemente. La región de Kalos de hecho había sido la primera en descubrir las megapiedras, y durante un tiempo, hubo muchas de ellas. Desafortunadamente, la mayoría han sido utilizadas hace mucho tiempo. Las megapiedras, después de todo, solo pueden usarse un número limitado de veces. Ese límite depende de la energía contenida dentro de la propia piedra. Cuando se descubrieron por primera vez, la gente en Kalos ni siquiera se dio cuenta de que había un límite. Aunque la tecnología moderna es avanzada, todavía no puede analizar correctamente la energía elemental, al menos, no el tipo que fluye entre humanos y Pokémon. Las herramientas científicas pueden medir fuentes de energía, sí, pero eso no es lo mismo que comprender el poder Pokémon. Debido a que nadie sabía cuántas veces se podía usar una megapiedra, la gente en Kalos siguió usándolas descuidadamente, hasta que alguien notó que después de un uso repetido, las piedras comenzaron a romperse. Ese descubrimiento dejó claro, las megapiedras no son infinitas. Su poder se desvanece con el tiempo y el uso. Y la mega evolución no es algo que suceda solo por usar una piedra. Requiere un fuerte vínculo entre entrenador y Pokémon. Esa es la verdadera clave. En cierto modo, la mega evolución es la prueba definitiva de su amistad. Otras regiones también las tienen. Vamos, Ash, estás bromeando, ¿verdad? Sabes tan bien como yo que, hasta ahora, las megapiedras solo se han encontrado en Kalos. Y con la región bloqueada, nadie puede siquiera viajar allí ya. Algo sucedió allí, aunque no sabemos qué. Desafortunadamente, nuestra red no llega a Kalos, así que no hemos escuchado ninguna actualización. El tono de Cynthia era dudoso, y Ash solo pudo rascarse la cabeza. No había esperado que la megapiedra que encontró para su Beedrill pudiera ser la primera descubierta fuera de Kalos. Realmente no sé los detalles, admitió Ash. Solo la encontré mientras caminaba por las antiguas montañas. De hecho, tropecé con ella. Cuando la recogí, no pensé que fuera algo especial. Aunque ahora se dio cuenta de lo rara que era, Ash no estaba demasiado emocionado. Después de todo, criar un Beedrill lo suficientemente fuerte para la mega evolución llevaría tiempo y paciencia. En verdad, Cynthia no estaba completamente equivocada. Las megapiedras sí existían en otras regiones, pero la mayoría de la gente las mantenía en secreto. Después de todo, ¿quién anunciaría públicamente que tenía una? De todos modos, dijo Cynthia de repente, cambiando de tema, hablemos de otra cosa. El abuelo ayudó a encontrar ese huevo de Ralts para ti. La abuela lo consiguió de una de sus amigas. Dijo que tiene un potencial increíble. Dado que tanto Cynthia como Sabrina eran ahora consideradas socias de Ash, habían comenzado a usar nombres más familiares cerca de él, aunque no sin algo de vergüenza inicial. Cynthia se había adaptado rápidamente, pero Sabrina, no tanto. Aunque aceptaba la relación, todavía luchaba con la intimidad, tomándose su tiempo para abrirse. ¿En serio? El rostro de Ash se iluminó. Inmediatamente corrió hacia el estudio de esquí Draconis. Al ver su entusiasmo infantil, Cynthia sonrió suavemente. La fascinación de Ash por los Pokémon era infinita. Incluso después de más de una década en este mundo, todavía sentía la misma curiosidad que una vez tuvo de niño al verlos en televisión. Y este mundo albergaba innumerables Pokémon más allá de Kanto, criaturas que ni siquiera había soñado con conocer todavía. Abuelo. ¿Dónde está el huevo de Ralts? Ash irrumpió en la habitación donde Sky Draconis jugaba al ajedrez con el profesor Oak. ¿Tienes prisa de nuevo? Dijo Sky con fingida irritación. Ve a preguntarle a tu abuela. Ella es la que lo tiene. Sin esperar otra palabra, Ash se apresuró hacia el dormitorio. Dentro, encontró a Yuko Draconis puliendo cuidadosamente un huevo de color verde pálido y blanco. Ash, regresaste. Mira, este es el huevo que querías, dijo Yuko con calidez, entregándoselo. El huevo era liso y resplandecía débilmente, sus colores arremolinándose entre verde menta y blanco. Cuando eclosionara, probablemente sería un Ralts, destinado a evolucionar a Kirlia, y algún día al elegante y poderoso Gardevoir. Gracias, abuela, dijo Ash, con la voz llena de emoción mientras acunaba suavemente el huevo. Podía sentir el débil pulso de vida dentro de él, un signo de su fuerte vitalidad. Gardevoir era verdaderamente un Pokémon notable. Ralts comenzaba como una criatura tímida y parecida a un niño, creciendo hasta convertirse en la graciosa Kirlia, y finalmente, el majestuoso Gardevoir, a menudo visto como un guardián noble y protector. Ash, no necesitas emocionarte tanto, dijo Sabrina con calma, mirando desde una mesa cercana donde estaba revisando notas de investigación psíquica con Susie.
Hay muchos Pokémon de tipo psíquico fuertes aquí en Kanto. Susie, curiosa como siempre, también levantó la vista de sus notas. Habiendo viajado solo dentro de Kanto, nunca había visto un Gardevoir antes, y Sabrina, que había vivido aislada durante gran parte de su vida, tampoco lo había hecho. Jajaja. Si vieras a Gardevoir tú misma, también querrías uno. Adelante, échale un vistazo, dijo Ash con una sonrisa, lanzando su Pokédex. Sabrina y Susie parecían perplejas, sin estar seguras de por qué Ash parecía tan divertido. El Pokédex de Ash no era un modelo estándar cualquiera. Era una versión nacional completa, que contenía datos sobre Pokémon de todas las regiones conocidas. Lo había compilado y actualizado utilizando los vastos recursos del laboratorio del profesor Oak. Aún así, incluso con una base de datos tan extensa, Ash prefería aprender a través de la experiencia directa. Ver y comprender a un Pokémon de primera mano siempre significaba más para él que cualquier entrada en una pantalla. Por eso rara vez usaba el Pokédex a menos que fuera necesario. Mientras el dispositivo volaba por el aire, los ojos de Sabrina brillaron débilmente de azul. Con un pensamiento, usó su poder psíquico para detenerlo en el aire y lo hizo flotar suavemente en sus manos. Oye, ¿realmente necesitas usar el poder psíquico para todo, dijo Ash, su boca temblando de incredulidad mientras Sabrina levitaba el Pokédex en sus manos. Yuko Draconis se rió afectuosamente de su reacción. Había pasado mucho tiempo desde que había sentido la alegría de ser simplemente una abuela. Lance había sido travieso de niño y se convirtió en todo un playboy, mientras que la mayoría de sus otros nietos la trataban con respeto distante. Solo Ash, serio, educado y lleno de espíritu, había calentado verdaderamente su corazón. HMPH. No necesito que me digas qué hacer, replicó Sabrina, sus mejillas se tiñeron ligeramente de rojo mientras resoplaba y abría el Pokédex con orgullo. El dispositivo emitió un suave sonido. El dispositivo anunció. Gardevoir, el Pokémon Abrazo. Un Pokémon de tipo psíquico y hada. Gardevoir es conocido por su elegancia y lealtad a su entrenador. Puede sentir cuando su entrenador está en peligro y distorsionará el espacio mismo, incluso creando agujeros negros en miniatura, para protegerlo. Gardevoir puede prever el futuro y sacrificará su vida sin dudarlo para defender a quien ama. Usando poder psíquico para sostener su cuerpo, no es afectado por la gravedad. El Pokédex de Ash no era ordinario. Era una edición nacional, llena de información de todas las regiones conocidas, incluidas notas e investigaciones que él había compilado personalmente. En muchos sentidos, era único en su clase, la culminación de sus propios viajes y los vastos recursos del laboratorio del profesor Oak. Es hermoso, murmuró Sabrina, mirando la imagen de Gardevoir. Su expresión se suavizó, quizás incluso encantada. La gracia serena y majestuosa de Gardevoir reflejaba su propia compostura en la batalla casi perfectamente. En contraste con su habitual comportamiento frío, la naturaleza gentil y protectora de Gardevoir fuera del combate le daba un encanto irresistible, algo que incluso Sabrina se sintió atraída a admirar. Susie, parada cerca, notó la mirada de Sabrina y no pudo evitar sonreír. El huevo de Pokémon verde pálido y blanco que descansaba en las manos de Ash de repente pareció aún más precioso. Por cierto, Cynthia, dijo Ash, volviéndose hacia ella con una sonrisa, dale la mega piedra de Beedrill a la abuela. Ese huevo de Ralts que ayudó a conseguirnos es increíble, le debo un gran favor por ello. Al escuchar eso, Cynthia asintió y entregó la reluciente Beedrillita a Yuko Draconis. Realmente no tenías que ser tan cortés conmigo, querido, dijo Yuko con calidez, aunque no pudo ocultar lo conmovida que se sentía. Así que debía un favor por este huevo de Ralts, después de todo. Las deudas humanas, sabía Ash, eran a menudo las más difíciles de pagar. Si hubiera sido solo un huevo de Ralts normal, Yuko no se habría tomado tantas molestias. Simplemente podría haber conseguido uno de si no, una inconveniencia menor en el mejor de los casos. Pero el huevo en las manos de Ash era algo especial. Incluso sin un entrenamiento extraordinario, el Pokémon que eclosionara de él podría alcanzar fácilmente un nivel élite, quizás incluso cercano a campeón. Ese nivel de potencial no se conseguía fácilmente. Decía mucho sobre las conexiones y el esfuerzo de Yuko. Aún así, la Beedrillita era más que suficiente para pagar esa deuda. Aunque solo podía usarse unas pocas veces, y criar un Beedrill lo suficientemente fuerte para la mega evolución no era fácil, seguiría siendo una reliquia invaluable durante generaciones. Algún día, alguien de la familia Draconis seguramente criaría otro Beedrill formidable. Aún así, el hecho de que la amiga de Yuko hubiera ofrecido un huevo tan raro y de alta calidad mostraba lo cerca que estaban.
Si esa amiga lo hubiera conservado dentro de su propio clan, seguramente habría dado a luz a un entrenador poderoso en su linaje, por lo que este gesto claramente tuvo un costo. Espera, ¿dijiste Mega Piedra de Beedrill? Preguntó Yuko de repente, sus ojos se abrieron mientras giraba la gema en su palma. Ash, ¿dónde demonios encontraste algo como esto? Su calidez anterior se convirtió en asombro. Ni siquiera había procesado lo que él había dicho antes. Ahora, la comprensión la golpeó por completo. Ash explicó cómo lo había descubierto, tal como le había dicho a Cynthia antes. Lo encontró por accidente mientras exploraba las antiguas montañas, tropezando con él por pura casualidad. Yuko solo pudo suspirar asombrada. Tu suerte desafía verdaderamente a los cielos, Ash. Esto realmente me ayuda, agregó con una sonrisa amable. Esta mega piedra será suficiente para saldar ese favor. La relación de mi amiga conmigo es cercana. Este huevo de Ralts estaba originalmente destinado a su hija. Pero su hija no entrena Pokémon de tipo psíquico, por lo que permaneció sin usar. Debido a nuestra amistad, me lo dio, aunque enfrentó presión de otros en su familia por hacerlo. Sin embargo, con esto, todo estará bien. Yuko volvió a sonreír, luego se levantó y caminó hacia la puerta, probablemente para llamar a su amiga y explicar el intercambio. Un huevo de Pokémon con gran potencial se considera altamente valioso dentro de la familia. Incluso si nadie en la familia tiene la intención de usarlo, a menudo se trata como un regalo o favor atesorado para fortalecer alianzas. La amiga de Yuko Draconis era de la región de Unova. Sin embargo, la familia de su amiga creía que regalar un huevo tan raro a la distante familia Draconis Encanto no les traería ningún beneficio. Naturalmente, muchos dentro de esa familia se opusieron a la idea, poniendo a su amiga bajo una presión considerable. Afortunadamente, con el reciente descubrimiento de varias megapiedras, el intercambio se equilibró más en valor. Después de todo, una megapiedra para Beedrill no es exactamente invaluable. Pocos tienen el tiempo o los recursos para criar uno correctamente. Pero para la familia Draconis, que siempre planea con una visión a largo plazo, tales inversiones nunca se desperdician. Después de recibir el huevo Ralts, Ash lo cuidó diligentemente todos los días, incluso si Pikachu, su compañero durante tantos años, mostraba un atisbo de celos de vez en cuando. Según la observación de Ash a través del ojo chakra, el huevo probablemente eclosionaría dentro de 1 o 2 semanas. Convenientemente, ese momento se alineaba bien, ya que la Liga Añil estaba programada para comenzar en aproximadamente un mes. Maestro, he compilado toda la información que solicitó. Inconscientemente, Ash ya había estado en la mansión Draconis durante una semana. Todos sus Pokémon habían alcanzado el nivel de campeonato, por lo que durante el entrenamiento, solo podían mantener su condición actual en lugar de seguir fortaleciéndose. Comprender las verdaderas leyes de la batalla no era algo que pudiera apresurarse. En cuanto al entrenamiento de EV, Ash planeaba comenzar solo después de que evolucionara a un espeón. Los genes de EV eran altamente inestables, e incluso con el dominio del aura de Ash, no podía controlar la mutación de sus células. Todo lo que podía hacer era esperar hasta que su estructura genética se estabilizara después de la evolución. Sin que sucediera nada urgente, los pensamientos de Ash se dirigieron a las estructuras de poder en otras regiones. Después de su participación en la Liga Añil, planeaba dirigirse a la región de Sinnoh, la tierra natal de Cynthia. Antes de eso, sin embargo, necesitaba estudiar el equilibrio de poder entre las principales familias de Sinnoh. Adelante, Serion, dijo Ash al escuchar un golpe en la puerta. Estaba limpiando suavemente la cáscara de un huevo de Ralts cuando Serion Draconis entró. Serion, a quien Ash había conocido durante su tiempo en la escuela Pokémon, era tanto el mayordomo de la familia Draconis como un viejo amigo del abuelo de Ash, Skie Draconis. Maestro, aquí está la información que quería. Serion sonrió mientras le entregaba una pila de documentos. Ash los aceptó y comenzó a leer con atención. Aunque la región de Sinnoh no era tan vasta como Kanto, todavía era aproximadamente la mitad de su tamaño, lo suficientemente grande como para ser considerada una región importante. En Sinnoh, había 4 familias dominantes, cada una fuerza significativa, y a menudo competían entre sí en parejas. Las 4 familias eran la familia Yoto, la familia Ito, la familia Penglei y la familia Ikeno, a la que pertenecía Cynthia. Las familias Yoto y Penglei poseían grandes cadenas hoteleras, mientras que las familias Ito e Ikeno estaban principalmente involucradas en el desarrollo inmobiliario. Estas 4 estaban divididas en 2 facciones, aunque la alianza entre Ito e Ikeno había comenzado a fracturarse.
La familia Pengley se especializaba en Pokémon de tipo fuego, y además de su negocio de hospitalidad, se rumoreaba que tenían conexiones con el inframundo. Su relación con la familia Yoto era extremadamente estrecha. Sus patriarcas eran amigos de toda la vida. ¿El jefe de la familia Ito es un idiota? Incluso al formar una alianza, tomó el 50% de las ganancias, dejando solo el 30% para la familia Ikeno y dando el 10% a la liga como tributo. Ese tipo de codicia es pedir ser aplastado. Ash frunció el ceño mientras hojeaba los informes. En una alianza, los beneficios deberían compartirse al menos por igual a menos que suceda algo inusual. Solo hay 4 grandes familias en Sinnoh, y con las familias Yoto y Pengley tan cercanas, explotar a tus aliados es prácticamente un suicidio. Maestro, eso no es del todo incorrecto, pero la familia Ikeno no tiene el poder para oponerse a ellos, respondió Serión con calma. Oh. Continúa, dijo Ash, intrigado. Si la familia Ito es tan arrogante, deben tener algo que frene a la familia Ikeno. De hecho, asintió Serión. Aunque la familia Ikeno se ha vuelto poderosa en las últimas décadas, todavía se les considera advenedizos. Cuando ascendieron por primera vez a la prominencia, en realidad eran una rama vasalla de la familia Ito. Debido a eso, la familia Ito posee muchos de sus secretos. Incluso si la familia Ikeno siente resentimiento, no pueden arriesgarse a una desafiante abierto. Así que, en ese caso, esencialmente solo hay 3 verdaderos poderes en Sinnoh, reflexionó Ash, frunciendo el ceño. Si la familia Ito se aísla así, eventualmente se quedarán atrás. Las otras 2 familias son aliadas. Les guste o no a la familia Ito, se verán obligados a una posición defensiva. Exactamente. Originalmente, las familias Yoto y Pengley dominaban Sinnoh, mientras que la familia Ito confiaba en su red y riqueza para seguir siendo competitiva. Pero su arrogancia les costó. Fue entonces cuando la familia Ikeno ascendió repentinamente a la prominencia. En 70 años, se convirtieron en una de las 4 familias principales. El tono de Serión contenía un rastro de admiración, aunque claramente estaba impresionado por la visión analítica de Ash. A pesar de ser solo un adolescente, la tranquila comprensión de Ash sobre el poder político rivalizaba con la de estrategas experimentados. Su futuro, pensó Serión, sería extraordinario. Esta familia Ito suena extraña, murmuró Ash, su mirada distante. Y esta familia Ikeno que surgió de las sombras de su control, justo como un fénix de las cenizas. El equilibrio de poder de Sinnoh está a punto de cambiar. Serión, ¿las familias Yoto y Pengley han considerado alguna vez eliminar por completo a las familias Ito o Ikeno? Preguntó Ash, su expresión tranquila pero sus ojos agudos con curiosidad. Serión Draconis pensó por un momento antes de responder. La familia Ikeno solo ascendió a la prominencia hace menos de un siglo. Incluso si ahora se cuentan entre las familias principales, su base no se puede comparar con la de las familias Yoto o Pengley. En cuanto a la familia Ito, aunque su herencia es profunda, no tienen el poder para confrontar a ambas familias a la vez. Ash asintió pensativamente. Eso tiene sentido. La familia Ikeno puede ser conocida por su linaje psíquico, pero la generación actual no parece poseer una verdadera habilidad psíquica. Sin esa ventaja, su poder de combate real no puede rivalizar con las familias Ito o Pengley. Se reclinó, golpeando el borde de la pila de documentos. Aún así, si las familias Yoto y Pengley quisieran aplastar a las familias Ito e Ikeno, podrían hacerlo. Los costos serían altos, claro, pero solo hay 4 familias principales en Sinnoh. Cualquier pérdida podría recuperarse con el tiempo. Y dado que la región no está rodeada de territorios o islas extranjeras, no tendrían que preocuparse por la interferencia de fuerzas externas. Maestro, no conocemos la historia completa, dijo Serión, sacudiendo ligeramente la cabeza. Después de todo, Sinnoh no está dentro de la esfera de influencia de la familia Draconis. Gran parte de lo que escuchamos es información de segunda mano. Ash asintió levemente. Está bien. Lo averiguaré por mí mismo una vez que llegue allí. Su mirada se endureció, un tenue brillo de determinación en sus ojos. Además, ya tengo una cuenta que saldar con la familia Ito. Quedaban 2 semanas antes de la conferencia de la Liga Añil. En este momento, Ash estaba en la playa detrás del Instituto de Investigación Masaki en Pueblo Paleta, un área conocida por su suave brisa marina y arenas doradas. En sus brazos descansaba un Pokémon recién eclosionado, verde y blanco. Ralts. Desde el momento en que eclosionó, Ralts había cautivado completamente a Sabrina con su encanto. Desafortunadamente para ella, el pequeño Pokémon no parecía sentir demasiada afinidad por ella y en su lugar se aferraba a Ash todo el día, negándose a dejar sus brazos.
El cuerpo de Ralch era blanco, como si llevara un pequeño vestido, con cabello verde corto y una cresta roja en la cabeza. Incluso antes de evolucionar a Gardevoir, su elegancia era inconfundible. Ralch, ¿puedes bajar un momento? Estoy a punto de empezar a entrenar, dijo Ash con una sonrisa de impotencia. Había estado feliz cuando Ralch se encariñó con él por primera vez, pero ahora su constante apego estaba empezando a agotarlo. Ralch gimió suavemente, apretando su agarre alrededor de su cuello, claramente reacio a soltarlo. Pikachu suspiró y sacudió la cabeza, divertido por el apuro de su entrenador. Cerca, Cynthia y Susie luchaban por sofocar su risa. Ambas tuvieron que cubrirse la boca, temiendo que Ash las notara riéndose. Sabrina, sin embargo, no se estaba riendo. Desde que Ralch había mostrado tanto afecto por Ash mientras la ignoraba a ella, había estado en silencio celosa, algo que no escapó a los ojos perspicaces de Pikachu. Afortunadamente, después de una suave persuasión por parte de Ash, Ralch finalmente aceptó pasar algún tiempo en los brazos de Sabrina. En el momento en que lo hizo, la expresión fría habitual de Sabrina se derritió en una rara sonrisa, suave y radiante como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. Dragonite, el entrenamiento de hoy es para ti. Da todo lo que tienes, gritó Ash, entregando a Ralch a Sabrina. Dragonite, que había estado holgazaneando perezosamente en la arena cálida, se animó de inmediato. A su alrededor, los otros Pokémon de Ash descansaban bajo el sol, relajados pero alertas. Muchos entrenadores se entrenaban frenéticamente antes de la conferencia, pero Ash entendía que el descanso era igual de importante. Entrenar demasiado cerca de una batalla importante solo agotaba tanto la mente como el cuerpo. Una ligera pelea cada pocos días era suficiente para mantenerse en forma. Dragonite emitió un fuerte sonido, su sangre hirviendo ante la idea de otra batalla. Habiendo luchado recientemente con potencias como Gyarados, Suicune y Metagross, sabía que la fuerza de su entrenador no era algo para subestimar. Al ver a Ash preparándose para un combate contra Dragonite, todos los Pokémon se reunieron para observar, excepto Alakazam, que continuaba meditando tranquilamente a la sombra. Con un rugido repentino, Dragonite desató un torrente de fuego ardiente. El pilar de fuego se desgarró a través de la playa hacia Ash, pero antes de que las llamas golpearan, Ash se desvaneció. Un fuerte estruendo. La explosión de fuego chamuscó la arena de negro donde él había estado parado hacía solo unos momentos. Detrás de ti, llegó la voz tranquila de Ash. En un abrir y cerrar de ojos, apareció detrás de Dragonite y lanzó un uppercut ultra rápido. El ataque fue tan veloz que, aunque Dragonite sintió que se acercaba, su cuerpo no pudo reaccionar a tiempo. Solo pudo levantar un brazo para bloquear. Con un golpe seco, el puño de Ash colisionó con el brazo de Dragonite, enviando al dragón masivo a deslizarse varios metros hacia atrás a través de la arena. Solo la fuerza demostraba cuánto poder físico había acumulado Ash a través de su entrenamiento mejorado con aura. Emocionado, el aura de Dragonite se encendió. Todo su cuerpo brilló con energía azul mientras se elevaba alto en el cielo, antes de sumergirse hacia abajo en espiral, usando carga dragón. Ash sonrió. Así que ahora vas en serio. En un instante, golpeó el suelo, desvaneciéndose en un borrón, usando un movimiento de alta velocidad impulsado por aura. Estallidos sónicos resonaron en el aire mientras evadía por poco el descenso de Dragonite, la arena explotando a su alrededor. Pero Dragonite no se detuvo. Continuó su asalto, manteniendo carga dragón mucho más tiempo de lo que la mayoría podría. Increíble, susurró Cynthia con asombro. Está sosteniendo carga dragón continuamente. El consumo de energía para eso debe ser enorme. La respiración de Ash se aceleró ligeramente mientras seguía esquivando. ¿Realmente lo estás forzando, eh? Bien, terminemos con esto. Concentrando su aura, los ojos de Ash brillaron de un carmesí profundo. Su energía surgió, formando un guerrero espectral masivo y translúcido detrás de él, una construcción de guardián aura que se asemejaba a un antiguo caballero. Vamos, Yasaka Magatama. El guerrero espectral empujó su mano hacia adelante, invocando 3 esferas giratorias de energía aura de color rojo ardiente que se dispararon hacia Dragonite como cuchillas giratorias. Dragonite respondió desafiante, negándose a retroceder. Cargó hacia adelante, carga dragón colisionando de frente con el Yasaka Magatama de Ash. La playa explotó con luz y sonido cuando las dos fuerzas se encontraron, las ondas de choque rodaron por la costa. Cuando el polvo se asentó, tanto Ash como Dragonite se mantuvieron firmes, respirando con dificultad, con los ojos fijos, sonriendo. La batalla acababa de comenzar. Con un fuerte estallido, los dos poderosos ataques colisionaron con un rugido que hizo temblar la tierra.
La onda de choque se extendió hacia afuera, el suelo temblaba violentamente como si anunciara un tsunami inminente. Cuando el polvo finalmente se disipó, Dragonite se erguía alto ante todos, apenas con un rasguño en su cuerpo. Dentro de la armadura brillante de Susanoo, Ash también permaneció ileso, su expresión tranquila y concentrada. Su poder es increíble, murmuró Cynthia, con los ojos fijos en el campo de batalla. Especialmente Ash. Su fuerza puede incluso rivalizar con un Dragonite con un poder cercano al de un Pokémon legendario. Podría ser el primer humano capaz de igualar a un legendario en combate directo. Su tono contenía tanto admiración como envidia. Después de todo, ¿quién no soñaría con ese nivel de poder? Aunque ella ya era la campeona, Cynthia sabía que sus victorias eran el resultado del trabajo en equipo con sus Pokémon. Entrenadores y Pokémon se fortalecían mutuamente, un vínculo de crecimiento mutuo. Los Pokémon prestaban su poder a sus entrenadores, y los entrenadores, a su vez, los guiaban hacia todo su potencial. Dragonite lanzó un poderoso grito mientras un rayo dividía el cielo, cayendo sobre el Susanoo de Ash. El impacto destrozó sus defensas en un instante, solo para que Ash reparara rápidamente el daño con energía chakra concentrada. Como era de esperar, en este mundo, técnicas como el ninjutsu y los poderes oculares están restringidas por las reglas del mundo, murmuró Ash, frunciendo el ceño mientras otro destello de relámpago iluminaba el campo de batalla. Aún así, el poder sigue siendo formidable. Si no lo fuera, estaría en serios problemas. Susanoo siempre había sido la defensa definitiva de Ash, su guardián inquebrantable, pero esta era la primera vez que había sido llevado a sus límites. Su oponente era un Dragonite, un Pokémon pseudo legendario que había dominado el poder del trueno mismo. Su fuerza era simplemente aterradora. Animado por su éxito anterior, la moral de Dragonite se disparó. Sus puños brillaron con una luz blanca brillante mientras avanzaba, desatando un devastador megapuño. Yata no Kagami. En respuesta, Ash concentró su poder ocular, manifestando el divino espejo de las 8 virtudes ante el brazo izquierdo de Susanoo. Un fuerte estruendo. La onda de choque se extendió por el aire cuando el megapuño de Dragonite golpeó el espejo, sin embargo, Susanoo se mantuvo firme. Ash había evitado deliberadamente usar la capacidad de reflejo del espejo, no porque no pudiera, sino porque el costo de energía era enorme. Esto era solo una sesión de entrenamiento, después de todo, y artefactos de este nivel no se manejaban tan fácilmente. Se necesitó tanto poder ocular solo para bloquear un golpe, pensó Ash con severidad, despidiendo el espejo. Parece que no puedo usar artefactos como estos correctamente hasta que mi Mangekyo evolucione aún más. Antes de que Dragonite pudiera recuperar su postura, Ash hizo su movimiento. Controlando a Susanoo con aguda precisión, envió un puñetazo colosal directamente al pecho de Dragonite. Dragonite salió volando, su rugido resonando a través de los acantilados rocosos. Afortunadamente, los Pokémon Dragón eran conocidos por su increíble resistencia. Aunque herido, Dragonite había soportado cosas peores antes. Un fuerte impacto. El choque destrozó una formación rocosa masiva detrás de él, esparciendo polvo y escombros por el campo. Enfurecido, Dragonite desató su poder. Los vientos aullaron violentamente a su alrededor, formando un tornado masivo que se dirigió hacia Ash en cuestión de segundos. Como dragón con dominio sobre los cielos, manipular los vientos le resultaba natural. Espada Totsuka. Frente a la tormenta rugiente, Ash sabía que la fuerza bruta era la única respuesta. En la mano derecha de Susanoo, se materializó una espada ardiente, un arma ligada al espíritu inscrita con runas extrañas y brillantes. Con un poderoso movimiento, Susanoo cortó el tornado justo por la mitad, dispersando las nubes de tormenta como papel ante una llama. Ash exhaló aliviado, pero su respiro duró poco. Un rayo carmesí salió disparado del humo, estrellándose contra el pecho de Susanoo. La armadura se agrietó bajo la presión, y Ash sintió que su chakra se agotaba rápidamente. Eso es hiperrayo. Se dio cuenta. La explosión continua golpeó la barrera de Susanoo, obligando a Ash a poner todo lo que tenía en mantenerla. El suelo debajo de él se chamuscó bajo el puro poder del rayo. Cuando el ataque finalmente cesó, Ash despidió a Susanoo, jadeando pesadamente. En el instante siguiente, se lanzó al cielo usando el paso lunar, sus pies brillando como si corriera sobre escaleras invisibles en el aire. Al ver esto, los ojos de Dragonite brillaron, sus alas se extendieron de par en par mientras ascendía tras él, más rápido de lo que el ojo podía seguir. Abajo, Lucario, de pie junto a Cynthia, miró con envidia la vista de su maestro bailando libremente por el aire. No solo Lucario, sino todos los Pokémon de Ash observaron con asombro.
La fuerza de su entrenador inspiraba orgullo y un ardiente deseo de volverse más fuertes ellos mismos. «Vamos, Dragonite», gritó Ash, apareciendo de repente ante su oponente. En un movimiento suave, giró en el aire y pateó su pierna derecha conectando sólidamente con la mandíbula de Dragonite. Con un fuerte sonido, Dragonite se estrelló contra el suelo, el polvo y la roca brotando por el impacto. Aunque lo suficientemente resistente como para soportar el golpe, se tambaleó, claramente aturdido por el impacto. Parece que combinar el paso lunar con afeitado realmente aumenta la velocidad, Ash reflexionó, analizando su movimiento con la precisión de un estratega. Si adapto las 6 formas de la marina a mi estilo de combate, puedo llevar mi cuerpo aún más lejos. Satisfecho con su rendimiento, Ash se preparó para el siguiente intercambio, sus ojos brillando como oro fundido mientras los relámpagos bailaban una vez más en las nubes de arriba. Muy bien, eso es suficiente por ahora. Al ver a Dragonite preparándose para atacar de nuevo, Ash levantó la mano, señalando un alto. La batalla había pasado factura, tanto física como mentalmente. Sin embargo, según su estimación, solo había usado alrededor del 30% de su poder total. Me estoy acostumbrando a canalizar chakra a través de mi Sharingan, murmuró pensativo mientras aterrizaba con gracia, pisando tierra firme usando el paso lunar. Ahora el siguiente desafío es descubrir cómo contrarrestar el poder psíquico, especialmente de alguien como Mewtwo. Ese tipo no será fácil de manejar. Dragonite emitió un sonido bajo e insatisfecho al escuchar la orden de detenerse. Su cola se agitó con impaciencia, y sus alas revolotearon una vez en protesta. Ash no pudo evitar reírse de la vista. Era raro ver a su Dragonite de mal humor como un niño. No me mires así, dijo, sonriendo. Sé que te estabas encendiendo, pero este entrenamiento es solo el comienzo. Ash caminó hacia su equipo, apoyando la mano en el hombro escamado de Dragonite. Todos vieron cómo me moví en el aire justo ahora, ¿verdad? Esa técnica se llama paso lunar, un arte de movimiento que he adaptado para Pokémon. Sus Pokémon se inclinaron con curiosidad mientras Ash continuaba, su tono volviéndose más didáctico. Sin embargo, solo ciertos Pokémon pueden aprenderlo. Dragonite, Tiranitar, Scizor y Charizard. Ustedes 4 tienen la estructura corporal y el control muscular necesarios. El resto de ustedes, no funcionaría. Miró al grupo, donde Onix, Pidgeot y Bulbasaur observaban desde un lado. En cuanto a ustedes, ya saben que es imposible. Sus constituciones simplemente no admiten el juego de pies aéreo de esa manera. Luego su mirada se dirigió hacia Entei y Arcanine, que se mantenían orgullosos pero algo desanimados. Y en cuanto a ustedes 2, incluso con afeitado, su postura de 4 patas hace que sea difícil controlar el impulso. Pueden aumentar su velocidad con ese movimiento, pero aprender el paso lunar en sí, eso está más allá de su límite. Un murmullo recorrió el grupo. Algunos Pokémon estaban emocionados, otros visiblemente decepcionados. Las reacciones hicieron sonreír a Ash suavemente. No se preocupen, dijo tranquilizadoramente. Cada uno de ustedes tiene sus propias fortalezas. La clave no es copiar la técnica de otro, es encontrar el camino que mejor se adapte a su cuerpo y espíritu. Se enderezó, su expresión volviéndose más seria. Porque si vamos a enfrentarnos a oponentes como Mewtwo, cada uno de nosotros necesitará fortalecerse, juntos. Los ojos de Dragonite brillaron con renovada determinación, su frustración anterior se desvaneció. A su alrededor, el aire se sintió cargado de nuevo, no con tensión de batalla, sino con un propósito compartido. La base del paso lunar radicaba en dominar primero el afeitado. Aunque tanto Arcanine como Suicune podían usar afeitado, coordinar el ritmo con 4 patas resultaba complicado. ¿Añadir el paso lunar encima de eso? Ash ya podía imaginar el caos. Muy bien, no se vean tan deprimidos, dijo Ash, sonriendo a sus compañeros decepcionados. Una vez que termine la conferencia de la meseta añil, encontraré tiempo para entrenarlos en otras técnicas. Justo entonces, el Garchomp de Cynthia se unió a Lucario, claramente ansioso por practicar también. Las mejillas de Cynthia se sonrojaron ligeramente. Que sus propios Pokémon aprendieran técnicas directamente de los métodos de su prometido era embarazoso, por decirlo menos. A Ash, sin embargo, no le importó. Está bien, dijo con calidez. Eres mi pareja. Nuestros equipos son uno mismo. Enseñarles es solo natural. Y así, el día transcurrió en un entrenamiento implacable. Todos los Pokémon de Ash practicaron incansablemente el paso lunar. Incluso con la base del afeitado, aprender a moverse en el aire en sí no era algo que se pudiera lograr de la noche a la mañana. Entre ellos, Lucario y Dragonite mostraron la mayor promesa.
Dragonite, que ya era un volador natural, solo necesitaba refinar su control. Para él, dominar el paso lunar fue casi instintivo. Lucario, sin embargo, impresionó a todos. Su control de aura le permitió equilibrar sus pasos en el aire, progresando más rápido de lo que Ash esperaba. 2 semanas se deslizaron en un abrir y cerrar de ojos. En poco tiempo, había llegado la tan esperada conferencia de la meseta Añil. Ash y Gary se registraron en su hotel cerca del gran estadio en la cima de la meseta. Vamos a hacer esto. Toda la meseta vibraba de emoción. Miles se habían reunido para presenciar el choque de los mejores entrenadores de la región. Gracias a la creciente reputación de Ash, la conferencia de este año era la más esperada en décadas. Solo el estadio podía albergar a casi 30 millones de espectadores, sin embargo, solo un poco más de 100 competidores pisarían ese campo de batalla. Obtener 8 medallas de gimnasio no era una hazaña pequeña, y la mitad de esos entrenadores serían eliminados en las primeras rondas. Hoy era la ceremonia del relevo de la antorcha, una tradición sagrada de la liga. Normalmente, el equipo Rocket habría intentado interrumpir el evento, pero dado que Ash ya había reformado a Jessie, James y Meowth, nadie era lo suficientemente tonto como para interferir. Incluso los restos del equipo Rocket estaban demasiado preocupados por el escape de Meowth como para causar problemas. La antorcha en sí fue encendida por la llama sagrada de Moltres, una de las 3 aves legendarias de la región de Kanto. Pocos en el mundo habían visto alguna vez a Moltres, y su fuego, ardiendo con pura energía vital, era un símbolo del espíritu indomable de la liga. Muchos habían intentado capturar a las aves legendarias, pero todos habían fracasado. Esa noche, mucho después de la medianoche, Ash yacía despierto en la cama de su hotel. Por mucho que lo intentara, el sueño no llegaba. La emoción, la presión, los recuerdos de todo lo que llevó a este momento, era demasiado para ignorar. Sabiendo lo inquieto que estaría, Cynthia había optado por no compartir habitación esta vez. Aún así, Ash aún podía sentir su apoyo silencioso en su corazón. Incapaz de quedarse quieto por más tiempo, se levantó, se vistió y salió discretamente a la noche. La meseta estaba en silencio. La luz de la luna brillaba sobre la enorme arena, vacía y pacífica bajo las estrellas. Esto es, murmuró Ash, adentrándose en la sombra del colosal campo de batalla. Mi primer verdadero paso en Kanto, no puedo permitirme perder. Ni por mi sueño, ni por el esfuerzo de mis compañeros. Apretó los puños, sus ojos ardían de determinación. Perder aquí no era una opción, no con el profesor Oak y la familia Draconis contando con él. El peso de esas expectativas presionaba fuertemente sobre sus hombros. Pero más allá del torneo en sí, se encontraba un desafío aún mayor. Si triunfaba en la meseta Añil, le esperaban 4 batallas más, contra el alto mando, y luego finalmente, Shiro Draconis, el campeón reinante de Kanto. Derrotar a los 3 de la élite le otorgaría el derecho de desafiar a Shiro directamente. Si ganaba, no solo sería el entrenador más fuerte de Kanto, se convertiría en su nuevo campeón y en el representante oficial de toda la región. Mientras el viento frío barría el campo silencioso, Ash miró hacia el horizonte. Las estrellas arriba brillaban como chispas del destino, reflejos del fuego que ardía en su corazón. Mañana, todo comenzaría. Parece que Ash está bajo mucha presión, dijo el profesor Oak en voz baja, mirando la transmisión en vivo de la arena de la Liga de Cuarzo. Su voz tenía un tono reflexivo mientras estaba de pie junto a la pantalla ancha, con las manos detrás de la espalda. A su alrededor había varios otros ancianos, veteranos de las familias más poderosas de Kanto, cada uno observando la misma batalla con ojos perspicaces y evaluadores. ¿Ese es tu nieto, Ash?, preguntó Masaki Oak con una sonrisa burlona. Se ve elegante, ciertamente mejor que ese nieto mío perezoso. Ese chico duerme como un Snorlax todas las noches. Ante su comentario, el hombre de barba blanca que estaba cerca se rió. Era Garran Redwood, padre de Bruno, uno de los 4 de la élite. Reunidos en esta sala de recepción estaban los patriarcas de las 8 grandes familias de Kanto. Samuel Oak, Skie Draconis, Agatha no Hikuko, Ryo Ignatius, Takeshi Glaciene, Garran Redwood, Seiji Mujino y Kenjiro Blackstone. Estos hombres y mujeres eran los pilares sobre los que descansaban el poder y la historia de Kanto. Sin embargo, no todos estaban presentes. Tanto Kenjiro Blackstone como Takeshi Glaciene habían fallecido hace años, dejando a sus descendientes para llevar la antorcha. Aún así, la reunión continuó en su honor, guiada por la tradición. Esta noche, ninguno de estos ancianos había elegido dormir.
Se habían reunido para revisar los datos y las imágenes de los entrenadores que competían en la Liga de Cuarzo, con la esperanza de descubrir nuevos talentos, jóvenes entrenadores cuyo potencial podría algún día fortalecer a sus familias o incluso a la propia Liga Pokémon. Incluso entre las grandes familias, el linaje por sí solo no era suficiente para perdurar. La sangre fresca y el nuevo potencial eran vitales. La liga también compartía esta hambre por estrellas en ascenso. El repentino surgimiento de Ash fue una anomalía, una chispa que ninguno de ellos había previsto. Y en ese mismo momento, lejos del ruido de los espectadores, Ash estaba solo, sus pensamientos pesados. Si su estado de ánimo no hubiera sido tan conflictivo, nunca se habría alejado a un lugar tan tranquilo y barrido por el viento. Desde aquí, su viaje solo estaba comenzando.